Bien, el tema del día de hoy son las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Y en pantalla tú puedes saber un escenario eh, eh, sobre ese acontecimiento, ¿no? Las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Siglo XVIII nos estamos refiriendo ya a los años 1700. Usted sabe cómo sacar un siglo. A las dos primeras cifras, los dos primeros dígitos o números, simplemente le suma más uno, ¿no? Por el año 1700, 1750, 1780, los dos primeros dígitos, el 1 y el 7, el 17 más 1 es 18. De esa manera usted obtiene el siglo. Entonces, muchachos, en este siglo vamos a ver algunos cambios, ¿no? Como bien has visto en el video, el día de hoy vamos a mencionar a dos rebeliones, dos de las más importantes que hay. La rebelión de Juan Santos Atahualpa y la rebelión, más conocida para ti, de Túpac Amaru II. Pero recuerda que estamos trabajando temas, ¿no? Y cada semana se trabaja un tema. Eso significa que eso significa que los temas y hechos que estamos estudiando son correlativos, ¿no? Un ejemplo, la semana pasada hemos estudiado las reformas borbónicas. ¿Usted entendió en las reformas borbónicas, muchachos, que, bueno, una nueva familia, una nueva dinastía, ¿no? Una nueva familia de reyes ingresó a gobernar, la familia de los Borbones o la dinastía de los Borbones, y ellos quisieron implantar una serie de cambios, ¿no? Nuevas reglas, quisieron hacer reformas, aplicar nuevas leyes, nuevas medidas, nuevos impuestos, ¿no? Supuestamente para mejorar la administración, para centralizar el gobierno, y estos cambios, muchachos, implicaban nuevos impuestos, aumentar los impuestos, que todos los beneficios sigan o sean para la corona española, para el gobierno, que ya no haya corrupción, que no haya mala administración, y con eso le están quitando el negocio a los criollos, ¿no? A los comerciantes que se habían enriquecido, ¿no? Ya sea de manera lícita o ilícita. Pero bien, muchachos, estas reformas, nuevas leyes, nuevos impuestos. Entonces, eso hemos visto la semana pasada. Con estas nuevas leyes, con estas nuevas reformas, nuevas medidas, eso no fue bien visto por toda la población. ¿Principalmente por quién? Por los comerciantes. Un ejemplo, Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui era un comerciante. Él llevaba sus productos, llevaba su comercio por toda la sierra sur del Perú, por la zona de Cusco, Puno, por la zona del Alto Perú, lo que el día de hoy es Bolivia, ¿no? Por toda esa zona, ¿no? Llevaba productos, comercio, ¿no? Ese era su negocio. Como se pusieron reformas, recuerda usted que dentro de las reformas, una de las reformas fue que el territorio peruano, el territorio del Virreinato del Perú iba a ser dividido. Con eso, el Alto Perú fue separado. El Alto Perú ya no pertenecía más al Virreinato del Perú, ahora pertenece al Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y para que Túpac Amaru II pueda llegar a la zona del Alto Perú, es como irte a otro país. Pasas por fronteras y cuando llevas tus productos pasas por aduanas y tienes que pagar impuestos. En otras palabras, a Túpac Amaru II para trasladar y seguir haciendo su negocio, están cobrando más impuestos, ¿no? Por todo el comercio, por toda la mercadería que está llevando de un territorio a otro lado, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Y eso no le va, eso lastima los intereses de Túpac Amaru II. No le conviene y por eso inicia protestas, inicialmente por motivos económicos. Aunque pues él y la historia nos va a decir pues que no, que cansado del sufrimiento de sus hermanos indígenas se levantó. Él mismo explotaba a los propios indígenas, él utilizaba la mano de obra indígena. Entonces, principalmente las reformas borbónicas va a ser el motivo o el factor que va a impulsar justamente los levantamientos, ¿no? Y vamos a ver, como decía yo hace un momento, son dos principalmente las rebeliones que vamos a ver. Una de ellas, la de Juan Santos Atahualpa, quien se rebeló en la zona de la selva central, ¿no? Allá por el Gran Pajonal. Y la otra rebelión, la de Túpac Amaru II, que se rebeló en la zona de la Sierra Sur del Perú, ¿no? Y todo esto sucedió en el siglo XVIII. Pero debe de recordar usted que estas no son las únicas rebeliones que han habido. Han habido más rebeliones.
¿no? Más rebeliones, solamente que estas son dos de las principales o más importantes, ya que estas rebeliones tuvieron el apoyo de varios grupos, varias poblaciones, varios sectores sociales, ¿no? Por ejemplo, Juan Santos Atahualpa tuvo el apoyo de las poblaciones selváticas, ¿no? Las tribus selváticas, ¿no? Los campas, los shipibos, los conibos, los piros, los simirinches, ¿no? Algunas de las tribus selváticas que apoyaron a la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Y Tupac Amaru II también tuvo apoyo de diferentes sectores sociales. Tuvo el apoyo de los esclavos negros, tuvo el apoyo de los indígenas, tuvo el apoyo de los criollos. Mira, diferentes sectores sociales apoyaron a Tupac Amaru II. Entonces, debido al apoyo, la magnitud de la rebelión, es que estas son consideradas las más importantes, ¿no? Pero no son las únicas, no son las únicas, muchachos. Un segundo, un interesante más. Ya está bien lista. No son las únicas. Y bueno, la historia nos va a decir que estas rebeliones, pues, tuvieron la participación de diferentes sectores sociales, la participación de diferentes grupos sociales, pues principalmente va a estar motivada por el abuso que los españoles han cometido en contra de esas poblaciones, ¿no? Por los abusos expresados a través de los repartos mercantiles, ¿no? Expresados a través de la mita minera, ¿no? Expresado a través del mal accionar de los corregidores. Porque usted sabe que los corregidores eran los gobernantes en las provincias, ¿no? Y que ese territorio, esa provincia se llamaba corregimiento. Usted sabe que la mita era el trabajo obligatorio que todo indígena debía realizar a favor del Estado español, ¿no? Pero usted sabe que había diferentes tipos de mita. La mita agrícola, mita ganadera, mita obrajera, mita minera. Lo que más temía la población indígena era ir a la mina, la mita minera, porque ahí era muerte segura. Entonces, todos estos abusos pues ya colmaron la paciencia, por así decirlo, ¿no? O van a ser tomados como excusa para poder iniciar las rebeliones, porque durante el siglo XVI, siglo XVII, estos abusos han estado también presentes y latentes, pero sin embargo, no vemos rebeliones importantes en estos siglos que he mencionado, siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Pero sí en el siglo XVIII. Muy bien, muchachos, acá solamente se te está mencionando algunas de las rebeliones, como ves en el mapa, ¿no? Algunas rebeliones desarrolladas en América del Sur, ¿no? En la zona del Cusco, la rebelión de Farfán de los Godos, la rebelión de Tupac Amaru II en el siglo XVIII, 1780 a 1781. La rebelión continuada por la sucesión de Tupac Amaru II, ¿no? Su sobrino, Tío Cristóbal Tupac Amaru, junto con Julián Apaza, quienes liderarían una rebelión o la rebelión aymara, ¿no? La segunda fase de la rebelión del sur. La rebelión de Juan Santos Atahualpa, por ahí tienes la rebelión de Alejos Calatayud, está ya en la zona del Alto Perú, la rebelión de Juan Vélez de Córdoba, igualmente en la zona del Alto Perú, ¿no? Algunas de las rebeliones indígenas. Entonces, muchachos, con esto usted va a entender que las rebeliones estaban motivadas principalmente por el abuso, el maltrato, la explotación hacia el indígena, ¿no? Y número dos, y principalmente motivado por los cambios que han habido en las reformas borbónicas, ¿no? Con las reformas borbónicas. El abuso siempre ha habido, ¿eh? El abuso, el maltrato hacia el indígena, hacia los esclavos, hacia la población, siempre ha habido. Los españoles, desde que llegaron, siglo XVI, en 1532, arrasaron con poblaciones indígenas, ¿no? Arrasaron, mataron, violaron, quemaron pueblos, hicieron de todo. Por ahí yo te comenté alguna vez que cuando los españoles llegaron, se hizo un conteo de cuántos indígenas habían. Habían entre 11 a 12 millones de habitantes. Se volvió a hacer un conteo. 100 años después, la población indígena no llegaba ya ni al millón de habitantes. Mira, más del 90% de indígenas había sido aniquilado, ¿no? Para que te des cuenta nada más cuál fue el exceso que hicieron los españoles, ¿no? Por eso, los abusos siempre han habido, pero aquel que le dio la puntillada para que se inicien las rebeliones fue las reformas borbónicas, ¿no? Recuerda que las reformas borbónicas fueron cambios, nuevas leyes, nuevos impuestos,
¿no? Y la gente no iba a estar dispuesta a pagar eso, ¿no? Porque ya por mucho tiempo había pagado otros impuestos con los gobiernos anteriores. Pero con las reformas borbónicas, pagar nuevos impuestos, pagar más impuestos, ¿no? Eso no le conviene a los negociantes, a los comerciantes, no conviene a la gente. Y ahora sí vamos a mencionar y vamos a trabajar estas dos rebeliones, ¿no? La de Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru II, ¿no? Que era un gran curaca de las localidades de Surinama, Pampamarca y Tungazuca. Muy bien, entonces, como te decía yo en aquel entonces, las reformas borbónicas van a ser el eje central de estas rebeliones, la protesta principal contra estas reformas. A eso sumado el abuso contra los indígenas. Y bien, vamos a empezar con la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Debes empezar o se debe iniciar sabiendo que esta rebelión se va a desarrollar en el siglo XVIII, entre los años de 1742 a 1756. ¿No? Lo que ves ahí en pantalla abajo de la imagen de Juan Santos Atahualpa son los años de rebelión, ¿no? Ahí ves 14 años eh, que se ha revelado este líder selvático. No son los años de vida que él ha tenido, son los años que ha durado su rebelión. Juan Santos Atahualpa, pues, se reveló, o la base central de operaciones de Juan Santos Atahualpa sería la zona de El Gran Pajonal. Ese es su cuartel general, ese es su sede de operaciones. Eso va a ser obviamente algo que yo voy a preguntar, ¿no? Posibles exámenes, prácticas, tareas. ¿Cuál es el cuartel general o la base de operaciones de Juan Santos Atahualpa? El Gran Pajonal, simplemente. Profesor, ¿dónde se ubica eso? En la zona de la Selva Central, aquí en el Perú, en la zona de la Selva Central. Él era un gran líder, cacique, ¿no? Perteneciente a la nobleza indígena. Él hablaba, aparte de hablar pues las lenguas originarias, también hablaba otros idiomas, había conocido otros países, ¿no? Él pertenecía a la nobleza indígena. Y bien, eh, Juan Santos Atahualpa, podemos decir que él nunca fue derrotado. Él no llegó a ser derrotado. Cuando él se rebeló, en aquel entonces gobernaba el virrey Juan Antonio de Mendoza. A él lo conocemos como el Marqués de Villagarcía, el virrey Marqués de Villagarcía. No lo pudo derrotar este virrey y en su reemplazo entró el virrey José Antonio Manso de Velasco. ¿A quién lo llamaban? O el título que tenía él era el Conde de Superunda. Entonces, esta rebelión abarcó el gobierno de los dos virreyes, el Marqués de Villagarcía y el Conde de Superunda, ¿no? Él se rebeló teniendo el apoyo de varios grupos selváticos. Recuerda que él se ha rebelado en la zona de la Selva Central, ¿no? Por esa razón, tuvo el apoyo de los shipibos, como mencionaba, de los conibos, de los piros, ¿no? De los simirinches, de los campas, ¿no? Son poblaciones de la selva que apoyaron la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Pero recuerdo que toda rebelión tiene que tener un origen, un pretexto, un motivo. En este caso, el motivo pues es el siguiente. Resulta que en la zona donde se ubican estas poblaciones selváticas, a esta zona llegaron los españoles, ¿no? Recuerda que eh, una de las tareas de los españoles era educar al pueblo, ¿no? Es decir, enseñarles a toda la población indígena la religión católica que han traído los españoles, ¿no? Creer en un solo Dios, la lectura y la enseñanza de la Biblia, todo eso. Y esa tarea estaba a cargo, pues, de los grupos religiosos, ¿no? De la iglesia. La iglesia, a través de sus diferentes grupos u órdenes religiosas, eh, llegaban a todos los rincones del virreinato peruano, no a la costa, a la sierra, a la selva, ¿no? Y yo mencioné en clases anteriores que diferentes agrupaciones religiosas habían aquí en el Perú. Tenías a los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, ¿no? Estas son diferentes órdenes religiosas. Pero la orden religiosa que llegó a esta zona de la Selva Central
o en la selva central estaba bajo el control de la orden de los franciscanos, ¿no? Los franciscanos. Los franciscanos llegaron a esta zona y los franciscanos eran los encargados de educar a la población selvática, ¿no? Enseñarles la lectura de la Biblia, la enseñanza de un solo Dios, etcétera, todo eso. Y como te dije, aquí habían varias agrupaciones selváticas, ¿no? Los shipibos, conibos, campas, ashanincas, piros, simirinches, los amuechas, ¿no? Estas son grupos o poblaciones selváticas. ¿No? Entonces, los franciscanos tienen la misión, por eso se les conoce como misioneros, ¿no? Los misioneros franciscanos. La misión de los franciscanos es convertir a estos pueblos, a estas personas al cristianismo, ¿no? Tienen que convertirlos, ¿no? Para que así sean parte del sistema colonial, para que así crean, ¿no? En lo que creen los españoles, en lo que es la religión católica, ¿no? Pero sin embargo, muchachos, los franciscanos, bueno, no hicieron su tarea de manera pacífica. ¿No? Recuerda que estos están aquí para someter a la población y educar a la población. Y no, pues no, la educación no es así como nosotros la tenemos, ¿no? De una manera amable, de una manera crítica, de una manera amistosa, ¿no? Yo les cuento, les comento algo y todos conversamos sobre el tema, ¿no? Y todos podemos dialogar, analizar, criticar, ¿no? El tema que se vaya a proponer. Ellos lo hacían a través de la fuerza, ¿no? Maltrataban a la población selvática, violentaban, ¿no? Los franciscanos cometían abusos, ¿no? Cometían abusos. Y no solo eso, y no solamente eran los abusos que estos misioneros franciscanos realizaban, sino también recuerda que los españoles han llegado aquí al Perú y no solamente han traído matanza, aniquilación, sino han traído enfermedades, han traído epidemias, ¿no? Y los españoles, incluyendo a estos misioneros, también tenían sus enfermedades, ¿no? Enfermedades que el día de hoy todos nos da cuando somos niños. La viruela, el sarampión, ¿no? Que el día de hoy nuestro cuerpo ya supera esas enfermedades. A lo largo de la historia y las distintas generaciones, el cuerpo ha desarrollado defensas para estas enfermedades. Eso pasa, muchachos. Tu cuerpo aprende a desarrollar defensas contra las enfermedades que aparecen. Pero no tu cuerpo, sino el cuerpo de las futuras generaciones. Cuando ustedes tengan sus hijos, ya el cuerpo, el organismo de sus hijos va a tener defensas contra las enfermedades como el coronavirus que está de moda ahora, ¿no? Las futuras generaciones. Las vacunas, porque no tenemos defensas, nuestros organismos no están preparados para combatir estas enfermedades. Igualito, muchachos, en aquel entonces el organismo del indígena no estaba preparado para combatir estas enfermedades como la viruela, como el sarampión. Y por esa razón la gente enfermaba y se moría por estas enfermedades. Mucha gente ha muerto por estas enfermedades, por una simple viruela, por una simple sarampión, algo que tal vez el día de hoy a ustedes se les pasa, si les ha... Aquí el borracho. A ver, acá está el origen. Ahora sí. Les comentaba yo que en aquel entonces a los pobladores que les daba estas enfermedades se morían por ello, ¿no? Morían por estas enfermedades. El día de hoy ustedes no, porque ustedes ya están preparados, su cuerpo tiene defensas, incluso hay medicina contra ello, ¿no? Y unos días, una semana, lo mucho, y ya superan la enfermedad. A los que han pasado, a los que no, les va a dar también, porque eso nos da a todos. Eso nos da a todos. Pero muchachos, la cuestión es que mucha gente murió, se me pasa la hora así. Mucha gente murió y entonces pues te das cuenta que hay abuso, ¿no? Por un lado el abuso físico que cometen los franciscanos y por el otro lado las enfermedades que han traído. Entonces, esta situación no iba a resistirse por mucho tiempo. Entonces, estas poblaciones selváticas empezaron a mirar con malos ojos a los franciscanos,
porque cometen abusos y encima han traído enfermedades. Piensan que esa es una manera de someterlos, ¿no? Eh, entonces, ahí es que aparece pues un líder, ahí es que aparece la figura de un salvador. Este es un movimiento mesiánico, el movimiento de Juan Santos Atahualpa, profesor, como mesiánico, es decir, que vieron en Juan Santos Atahualpa la figura de un salvador, ¿no? Mesías, mesiánico viene de Mesías, Mesías quiere decir salvador, ¿no? El salvador, aquel que los iba a liberar del poder y el abuso de los españoles e iban a regresar como o iban a vivir en un mundo mucho mejor. Pensaban que Juan Santos Atahualpa los iba a salvar de esa situación. Bien, muchachos, por esa razón es que inician las rebeliones, ¿no? Por el abuso de los franciscanos, las enfermedades que trajeron, y pues en esta zona de la selva había también recursos, como el Cerro de la Sal, y ese daba, pues, esos recursos eran aprovechados por la población indígena y los franciscanos también querían quitarle este recurso, ¿no? Entonces, estos motivos ocasionó que Juan Santos Atahualpa liderara una de las rebeliones más importantes de la época, ¿no? Juan Santos Atahualpa pues inicia su accionar a través de la guerra de guerrillas. Muchachos, según lo que yo te he contado hasta ahorita, ¿quién crees que fue el primer objetivo o cuál fue el primer grupo al que atacó Juan Santos Atahualpa? ¿Contra quién se mandó primero prácticamente? ¿Contra quién? A Porcha, a ver. Todavía no aparece respuesta. Juan Santos Atahualpa cuando inicia o se levanta en armas, ¿a quién ataca primero? ¿A qué grupo ataca primero? Está fácil, ¿eh? ¿Qué agrupación religiosa fue la que sometió a los indígenas? Los franciscanos, ¿no? Y Juan Santos Atahualpa entonces cuando se revela y se levanta en armas, al primer grupo que va a atacar va a ser a los franciscanos. Su primer punto de ataque fue contra los franciscanos y expulsó a los franciscanos de la zona de la selva central. Juan Santos Atahualpa esta fue una rebelión en la que Juan Santos Atahualpa tiene la idea de expulsar eh, a toda persona que no sea miembro de esta zona, es decir, expulsar a los españoles y expulsar a los negros esclavos y a los españoles, porque ellos no pertenecen aquí, no son de aquí, quería hacer un gobierno simplemente con los indígenas. De esa manera, él buscaba restaurar la gloria del antiguo Tahuantinsuyo, en la cual obviamente esté conformada por población indígena, ¿no? Y también población mestiza. Pero hay que expulsar a los españoles y a los negros. Solamente descendientes directos de estas tierras deben gobernar aquí. Y esa fue su tarea. Y así inició sus acciones. Después de haber expulsado a los franciscanos, ¿no? El virrey Marqués de Villagarcía envió expediciones militares para atrapar a este Juan Santos, ¿no? Y por 10 años, más de 10 años, se intentó atraparlo y no se pudo. Juan Santos Atahualpa utilizó la táctica de guerra de guerrillas, o utilizó las guerrillas. Profesor, ¿qué es eso? ¿Qué es una guerrilla? No, son enfrentamientos que un ejército pequeño hace cuando se enfrenta contra un gran ejército. No un ejército pequeño de 5, 10 hombres o 20 hombres, va, ataca y escapa, atacar y escapar, atacar y escapar. Eso es una guerrilla, atacar y escapar, pero atacas puntos específicos. Por ejemplo, el otro ejército que tiene cientos o miles de hombres está acampando ahí y la guerrilla va y ataca, por ejemplo, sus provisiones, sus alimentos. Va, ataca la tienda donde están los alimentos almacenados, ataca, quema o roba todos los alimentos y escapa. En un siguiente ataque atacará, por ejemplo, el lugar donde están las municiones. Ataca y escapa. En un siguiente ataque puede atacar, matar, aniquilar o apresar a un hombre importante, ¿no? Para negociar. De esa manera se debilita al enemigo. Poco a poco lo vas debilitando hasta que esté totalmente débil y ahí cierras con todo. Profesor, ¿eso funcionó? Digamos que sí, porque Juan Santos Atahualpa nunca fue capturado, no fue derrotado. Y el motivo es simple, simplemente él
se rebeló en la selva. Como tú sabes, la selva eh, es una zona que es de difícil acceso, ¿no? Que es una zona de difícil acceso, la cual no hay rutas, una zona de difícil geografía, y pues los españoles no conocen la selva, Juan Santos Atahualpa sí, ¿no? Tropas españolas se perdían en la selva y eran masacradas prácticamente. Por esa razón, nunca fue derrotado. Bueno, rapidísimamente entonces, pero ¿cómo llegaron a capturar o derrotar a este líder? Simplemente desapareció. Un día de la noche a la mañana desapareció. ¿No? Desapareció y pues no se supo de él qué pasó. Lo asesinaron, lo emboscaron, enfermó, fue envenenado, no se sabe. No se sabe ni siquiera dónde está su cuerpo, qué pasó con este señor. ¿No? Bueno, y alrededor de su historia habría muchos cuentos, ¿no? Muchos mitos, ¿no? Como este es considerado un movimiento mesiánico, o sea, él es un salvador, dicen que él se elevó hacia los cielos y ahí desapareció, ¿no? Son mitos, mitos. O que en un futuro este señor volvería a la vida y volvería a salvar a salvar a la población selvática, ¿no? Pero bien, muchachos, ahí quedó entonces la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Vámonos a la siguiente rebelión. Rebelión de Túpac Amaru II. Su nombre correcto, o su verdadero nombre, perdón, José Gabriel Condorcanqui, ¿no? El descendiente del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I, descendiente, nace en Tinta. Él fue curaca o cacique de Surinama, Pampamarga y Tungazuca. Él asistió, pues él era de la nobleza indígena, él asistió a una educación, ¿no? Fue educado por los jesuitas, ¿no? Se casó con la edad de 20 años aproximadamente con Micaela Bastidas. Eh, Conocía otros idiomas, también conoció otras zonas, al igual que otros países, otros continentes, ¿no? Viajó a Europa, por ejemplo, al igual que Juan Santos Atahualpa. Pero bueno, ¿cómo inicia la rebelión? Eh, uno de los primeros motivos fue justamente el abuso que se ha cometido contra los indígenas, principalmente por parte de los corregidores. Y número dos, las reformas borbónicas. En un inicio de la clase yo explicaba y ponía que muchas de las reformas borbónicas lastimaban los intereses de Túpac Amaru II, ¿no? El pagar nuevos impuestos, el aumentar los impuestos. Él era negociante, él era comerciante, eso no le convenía, eso afectaba su negocio. Y él protestó, ¿no? Contra la Real Audiencia en Lima, no le hicieron caso. Mandó solicitud allá al Consejo de Indias, exponiendo su caso, no se le hizo caso, nunca recibió respuesta. Entonces ahí es cuando se revela, ¿no? Esta rebelión, o él obtuvo el apoyo de diferentes grupos sociales, de los esclavos negros, de los indígenas, de los criollos, ¿no? Tal vez eso le faltó a Juan Santos Atahualpa para tener éxito, poder articular a la población indígena, que su rebelión no sea solamente de la selva, sino también incluir a la sierra o a agrupaciones indígenas. Pero bueno, Juan Santos Atahualpa sí lo hizo. Inicia su rebelión un 4 de noviembre de 1780, cuando captura al corregidor Antonio de Arriaga. Y ahí le lanza una famosa frase, dice, los dos somos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer libertarlo. Y posteriormente moriría el corregidor Antonio de Arriaga. Eh, José Gabriel Condorcanqui tuvo el apoyo de diferentes grupos. Obviamente que obtienen, estos grupos lo van a apoyar a Túpac Amaru II, pero no de gratis, sino que van a esperar algo a cambio. Por ejemplo, para obtener el apoyo de los criollos, Túpac Amaru II les ofreció abolir los impuestos, ¿no? Otros criollos comerciantes, negociantes como él, Túpac Amaru II ofreció abolir los impuestos. ¿Qué impuestos? El impuesto de aduanas, el impuesto de alcábalas o las alcabalas. ¿No? Con esto, pues, el comerciante se le quita impuestos encima, ¿no? Y eso favorece su negocio.
Por esa razón tuvo el apoyo de los criollos, ya que estos impuestos beneficiaban exclusivamente a los españoles, ¿no? También obtuvo el apoyo de los mestizos, también el apoyo de los indígenas. A los indígenas sí les dijo, ¿no? Hermanos indígenas, estamos cansados de tantos abusos que nos han cometido los españoles. Es hora de levantarnos en armas, es hora de abolir la mita, ¿no? Les propone abolir la mita minera. Recuerda que en este tipo de trabajo obligatorio la gente moría, principalmente los indígenas. A los esclavos negros, ¿qué les ofreció? La libertad, ¿no? La libertad. Entonces, con promesas a los diferentes grupos sociales, eh, todos apoyaron a Juan Santos Atahualpa, ¿no? Claro está que a todos no les va a dar igualdad, es decir, que el esclavo negro tenga la misma escala social que el criollo, ¿no? A todos les promete cosas, pero sin alterar el orden de las cosas, ¿no? Pero bueno, así inicia la rebelión, ¿no? Y así se va a dar uno de los primeros enfrentamientos, la batalla de Sangarará, ¿no? La batalla de Sangarará ocurrida el 18 de noviembre de 1780. Esta batalla de Sangarará fue un triunfo para Túpac Amaru II, ¿no? Debido a la superioridad que tenía, la superioridad en armas y hombres, ¿no? Y pues eso hizo acrecentar la figura y el carácter de la rebelión de Túpac Amaru II. Eso hizo mostrarle la importancia que estaba tomando la rebelión de Túpac Amaru II. Y esta rebelión se va a extender por América, al menos los oídos, ¿no? Es decir, el eco de la rebelión, sí. Bueno, Túpac Amaru II se ha rebelado contra la corona española, prácticamente contra el virrey. Fue excomulgado por la iglesia, ¿no? Es decir, ya no tiene el favor de la iglesia. Eh, es así que Túpac Amaru II, mmm, después de haber derrotado a los españoles, él tuvo la oportunidad de tomar la ciudad del Cusco, ¿no? El Cusco, no había españoles en el Cusco estaba libre de españoles. Él pudo haber tomado, sitiado y hacerse con la ciudad del Cusco, ¿no? Que era prácticamente una de las ciudades más importantes del virreinato. Desde el Cusco hubiera podido organizar su rebelión y atacar Lima. Si tomaba Lima, el virreinato se venía abajo, ¿no? Pero no lo hizo. No lo hizo. Tenía Cusco frente a sí, Túpac Amaru. Su esposa incluso le dijo, ataquemos Cusco. Su mano derecha, ¿no? La cacique de Acos, Tomás Atito Condemaita, quien le proporcionaba los recursos, también le va a sugerir la misma, pero Túpac Amaru no atacó al Cusco. Ese es un error y por eso se viene abajo su rebelión, ¿no? Por fallas y errores estratégicos. Lo que hizo Túpac Amaru II fue desviar sus tropas, sus fuerzas hacia la zona sur del Perú, ¿no? La zona de Puno, algunas zonas del Alto Perú. Y por ahí acabar con las resistencias españolas que habían en esa zona, que no era mucho. No, sin embargo, ya para 1781, Túpac Amaru II esta vez ya se decidió por atacar Cusco. Y sí atacó Cusco, o intenta atacar Cusco, ¿no? Pero ya era muy tarde, pero su reacción fue muy tarde, porque cuando pudo hacerlo no lo hizo. Se fue a otro lado, se fue a atacar otros pueblos por el sur del Perú. Y cuando quiso atacar, los españoles ya habían reorganizado sus fuerzas, ¿no? Un segundo. Ok, sí la vi entrar. Internet lento, me dice. Bueno, muchachos, como te decía, los españoles reorganizaron sus fuerzas y cuando Túpac Amaru II atacó el Cusco, ya era muy tarde. Túpac Amaru II fue derrotado, ¿no? En la batalla de Chicacupe por las fuerzas del español Tiburcio Landa. Escapó Túpac Amaru II, ¿no? Escapó, pero posteriormente fue traicionado y fue entregado, ¿no? En la zona de Langui. Ahí es donde es traicionado y sería por uno de los suyos,
uno de los suyos y un español de nombre Ventura. Fue entregado y así fue llevado ante las autoridades, tanto Tupac Amaru II, su esposa Micaela Bastidas, su lugarteniente Tomás Atito, algunos de sus principales líderes, bueno, y sus hijos también. Como bien sabes, primero mataron a todos sus hombres, ¿no? De Tupac Amaru II, sus hombres, incluido a su esposa, a quien la mataron a golpes. Sus hijos también fueron asesinados ante la presencia y vista de Tupac Amaru II, ¿no? Lo que pretendían era sacarle información de quiénes más estaban o eran miembros de su rebelión para poder atraparlos a todos. No, bueno, Tupac Amaru II no declaró, no delató a los otros cómplices y se le intentó ser descuartizado. No se pudo, ¿no? Y fue desmembrado. Le cortaron la cabeza, le cortaron la lengua, le cortaron los brazos, las piernas y sus extremidades fueron enviadas a los rincones del virreinato como señal de advertencia para quienes intenten rebelarse nuevamente. ¿No? Sus hijos fueron asesinados, solamente uno de ellos, el menor de ellos, se salvó, ya que era un niño, ¿no? De 8 o 9 años, Fernando, quien fue enviado a España. Y España iría prácticamente a padecer. No, pero no, todo no termina con la muerte de Tupac Amaru II. Sí, no termina, ya que después la rebelión sería continuada. Sería continuada por el sobrino, Diego Cristóbal Tupac Amaru, y un líder aymara de nombre Julián Apaza, a quien lo vamos a conocer como Tupac Katari. Ellos se rebelaron en la zona del Alto Perú, pero no tuvieron gran éxito. Lo más cercano que estuvieron cerca de la victoria es lograr cercar o sitiar la ciudad de La Paz, ¿no? Pero también serían capturados y correrían la misma suerte que Tupac Amaru II. Pero sin embargo, no se logró. Así es, hay un libro que Fernando contaba cómo asesinaron a sus padres detalladamente, ¿no? Allá Fernando pasó tiempo en la cárcel, pero después al ser liberado prácticamente sería como un apestado allá, ¿no? O deambulando, mendigando, prácticamente murió solo y en la más absoluta pobreza. Los españoles no lograron tener el eco que buscaban, es decir, que la otra población vea con miedo y con horror todo lo que ha pasado, y eso evite que los otros pueblos se rebelaran, ¿no? Eso no pasó, sino que ese movimiento se difundió en toda América. Incluso más adelante, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán lanzaría la carta a los españoles americanos, ¿no? Invitando a todos los pueblos, a todos los criollos en América a levantarse en armas, ¿no? Esta rebelión tuvo gran eco, tuvo la consecuencia opuesta a la que buscaban los españoles. Otras consecuencias, producto de esta rebelión se dijo que fue porque los corregidores eran muy abusivos. Entonces el rey, ¿qué hizo? Una nueva reforma, eliminó los corregimientos, creó las intendencias. Otra consecuencia, en el virreinato del Perú, la audiencia, si uno quería ser oído, tenía que ir hasta la audiencia y esta se ubicaba en Lima. Hacía falta una audiencia en el Cusco, entonces se creó la audiencia del Cusco. Recuerda que la audiencia son tribunales de justicia. ¿Qué más se hizo? Los españoles prohibieron en los colegios, en la enseñanza, en las casas, en todos lados que no se lea un libro, el libro de comentarios reales de los incas, ¿no? El libro del Inca Garcilaso de la Vega, donde cuenta muchas cosas del imperio inca, muchos detalles, características, datos importantes. Y de esa manera se crearon así las intendencias, se prohibieron estos libros, se creó la audiencia del Cusco y ahí tienen las intendencias del Perú, cuando se eliminaron los corregimientos. Un resumen de lo que te he contado, se me fue la hora. Y bueno, un resumen de las dos rebeliones que lo tiene en pantalla usted. Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru II. Muy bien, muchachos.
A ver, pantallas encendidas, todos. Pregunta número 1 dice, el líder que se sublevó en el Gran Pajonal, ¿no? En la selva central, en la zona de Huánuco, Tarma y Junín. ¿Quién fue? La E. Juan Santos Atahualpa, claro, Juan Santos Atahualpa. Número 1, B-E-E. Juan Santos Atahualpa, marque la número 1 ahí. Ok, claro, Juan Santos Atahualpa. Estoy anotando. 2. Juan Santos Atahualpa encabezó la rebelión del Gran Pajonal durante el gobierno del virrey. ¿Te acuerdas que te dije que eran 2 virreyes? Solamente está el nombre de uno ahí. ¿Quién era o quién fue? La. ¿El duque de la Falata? No, no era. Uno de ellos era el marqués de Villagarcía, pero él no está en la lista. Y el otro, ¿La B? marqués de Montes Claros, no, es el conde de Superunda. 2C. 2C. 3. Los frailes atacados por los rebeldes de Juan Santos Atahualpa pertenecían a la orden de... Eso sí es fácil para ti. La D. La D. A la orden de los franciscanos, claro, a la orden de los franciscanos, ¿no? Recuerda que ellos abusaban de las poblaciones selváticas. 4. ¿Quién fue la cacica de Acos? Colaboradora, sí, 3D, 3D. ¿Quién fue la cacica de Acos? Colaboradora de Túpac Amaru II, ¿no? Condenada a la pena del garrote. Micaela Bastidas. La D. No, te dije que ella era su mano derecha, encargada de conseguir armamento. La B. La B. La B, ¿no? Tomás Tito Conde May. 4B, sí. 5. ¿Cuál fue la causa principal del fracaso de la rebelión de Túpac Amaru II? La A, profesor. Rivalidad La. No. Te dije que él no atacó el Cusco, ¿a eso qué se lo puede considerar? Muy bien, Rodríguez. Esa es de las 5 la respuesta. La B, claro, el no atacar el Cusco cuando pudo hacerlo se considera una falla, un error. Eso es una falla táctica, una falla estratégica. Por lo tanto, la 5 es la B. Excelente. 6. En la batalla de Sangarará, Túpac Amaru derrotó a... Creo que eso no lo comenté, o sí, no lo sé, pero en todo caso, el ejército español estaba dirigido por Tiburcio. ¿La C? Tiburcio, la excelente, sí, es la C. Tiburcio Landa. 6C, así es. 7. Durante la rebelión de 1780, los caciques Rosas, cacique Mateo Pumacahua y Choquehuanca, ¿qué pasó con ellos? La D. ¿D o B de bebé? D. D de dedo, cayeron prisioneros del visitador. No. Ellos defendieron el sistema colonial. Es decir, hay algunos... Sí, la B, 7B, defendieron el sistema colonial, sí, la 7 es la B. Algunos líderes, algunos caciques, Túpac Amaru fue un cacique. Estos caciques que ves aquí, Rosas, Pumacahua, no estuvieron, algunos pocos no estuvieron a favor de Túpac Amaru II, sino que pelearon a favor del rey de España. Uno de ellos, el más representativo, Mateo Pumacahua. En pantalla usted lo ve, en la número 7. Más adelante Pumacahua reaccionaría y cambiaría de bando, ¿no? Y él también se rebelaría más adelante. 8. En la batalla de Shecacupe, Túpac Amaru II fue derrotado por el realista, el mismo de arriba. Sí. La B. Tiburcio Landa también. La C. Sí, 8C. 9. ¿Qué libro fue prohibido por las autoridades españolas como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II? La A. ¿El señorío de los incas? No, un libro escrito por el inca Garcilaso de la Vega. Los comentarios reales. Los comentarios reales, 9D. Ese libro se prohibió
la enseñanza de ese libro. Y 10, líder aymara que continúa con la rebelión de Tupac Amaru II. A él le decían Tupac Katari, pero su nombre era La Julián D. Apaza. Muy bien, muy bien. Por interno me habían dicho es Julián Apaza, ¿no? O llamado Tupac Katari. Bien, muchachos, a ver, la tarea, algo difícil, voy a detener.